Bienvenidos a todos y todas al curso autogestivo sobre el Protocolo de Estambul y la Defensa Pública Federal. Les saludamos desde la Escuela Federal de Formación Judicial. Yo soy Verónica Inestrosa, experta asociada de Omega Research Foundation, y hoy me acompaña Marina Parra, médica urgencióloga del Servicio de Urgencias del Hospital Infanta Sofía de Madrid y también miembro del grupo de expertos de Omega Research Foundation. Vamos a estar conversando sobre ética. Bienvenida, Marina. Hola, buenos días. Bueno, Marina, comencemos con una pregunta un poco general, un tanto básica. Tanto la versión original del Protocolo de Estambul como la versión 2022 incluyen un capítulo sobre ética. Y este capítulo cubre tanto la ética de la profesión legal, personas fiscales, juzgadoras, defensoras, como la ética médica. ¿Por qué incluir un capítulo sobre ética en un manual de documentación e investigación de la tortura? A ver, yo creo que los profesionales de la salud, los médicos y las médicas, estamos muy acostumbrados a que la ética forme parte de nuestra práctica clínica diaria. Casi te diría que para contestar esta pregunta me tengo que ir a la definición de ética, a la definición que viene en el diccionario de ética. Y en realidad la ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. E intenta dar también, o habla también del conjunto de costumbres y normas que se dirigen o que valoran el comportamiento humano en la comunidad. Entonces, en la medicina, el análisis de estos comportamientos de los médicos y las médicas para con sus pacientes, yo creo que viene casi desde el inicio de la propia medicina. O sea, nos tenemos que remontar, yo creo que al siglo IV antes de Cristo, con Hipócrates de Cos, que es el momento en el que la curación se empieza a atribuir ya a conceptos clínicos y se empieza a apartar un poco de la magia. Entonces, ya en esa época, de esa época data el juramento hipocrático, en el que se establecen las obligaciones que tiene el médico para con sus maestros, para con sus discípulos, para con su familia, para con sus pacientes. Entonces ya en aquel momento se dan cuenta de que el conocimiento del cuerpo humano, el conocimiento de cómo el cuerpo enferma, de cómo el cuerpo sana, pone al profesional de la salud, al que tiene esos conocimientos, en una situación un poco de privilegio con respecto a sus pacientes y que puede en algunos casos usarse en beneficio propio, atentando contra la vocación de servicio que es inherente a la profesión. Entonces, estos principios de la ética están presentes en la medicina, ya te digo, desde que nace la medicina. Y en el caso de la tortura, yo creo que es especialmente importante, porque tortura, si nos basamos en su definición, la ejercen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Además lo hacen con un objetivo. Ese objetivo a veces es conseguir una confesión, a veces castigar una conducta, a veces discriminar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la tortura puede plantear a la sociedad en general, pero además también a los profesionales, les puede enfrentar a lo que llamaríamos falsos dilemas, ¿no? Entonces, uno de esos dilemas podría ser que enfrenta a veces lo que es el bien común, el bien de la sociedad, con respecto al bien del paciente o al bien de la persona. Es decir, yo creo que el argumento es que hay que hacer lo que sea necesario y si tiene que ser tortura, será tortura, para que confiese dónde la persona ha puesto la bomba y entonces podamos salvar a miles de personas. O sea, yo creo que ese es un argumento pues muy manido y que se sigue utilizando aún en el siglo XXI, aunque realmente sabemos que la tortura no es eficaz, porque la tortura altera la memoria, altera la atención, fuerza a la persona a decir lo que cree que el torturador quiere que diga con tal de que pare la tortura. Entonces son unos falsos dilemas que nos hacen estar siempre en una línea muy fina, ¿no? Y una línea en la que necesitamos muchas veces que la ética pues nos ayude un poco a movernos.
Otro dilema sería el de, bueno, es que probablemente es delincuente, es que probablemente es un terrorista, es que probablemente hay que utilizar lo que haga falta. Y a lo mejor necesitamos a veces que los códigos éticos nos recuerden a los profesionales que en el momento en el que un médico ejerce sus conocimientos con una persona, esa persona comienza a ser su paciente, sea la circunstancia que sea o sea el momento que sea. Entonces, en el momento en el que un médico ejerce lo que ha aprendido con una persona, se establece la relación médico-paciente y esta relación se somete a una serie de códigos deontológicos que son de los que podemos ir hablando en esta sesión. O a lo mejor resulta también que yo puedo ser la médica de la prisión, la médica de la prisión, y yo puedo sentir en algún momento que la institución me presiona para que mi lealtad sea con la institución y con sus funcionarios frente a la lealtad que tengo con mi paciente. Y son estos códigos los que a veces nos recuerdan, dentro de que nos metemos en la rutina diaria, de que mi deber es siempre, siempre para con mi paciente y tengo que ser yo responsable de gestionar la capacidad de poder ejercer mi profesión de manera libre, sin presiones y manteniendo la protección y la lealtad con mi paciente. Entonces yo creo que son muchos los elementos que juegan no solo en la medicina, sino también muy especialmente en el caso de la tortura por todas las implicaciones derivadas. Gracias, Marina. Sí nos da un panorama amplio para ir indagando un poco más sobre esos estándares éticos y parto de la base que casi todos, casi todas hemos escuchado alguna vez del juramento hipocrático, de cómo este recoge en gran medida la moral y las directrices éticas de los profesionales de la salud. El nuevo protocolo de Estambul nos trae estos aportes actualizados, porque por supuesto es un tema en movimiento como lo es el derecho, centrándose particularmente en el trato, en la relación con personas que alegan haber sido víctimas de tortura. Cuéntanos un poco qué extrae entonces el protocolo de estos códigos éticos y qué tú consideras que es particularmente importante saber cuando se trabaja con este tipo de, pues, de casos de posible tortura. Pues el manual, la verdad es que tanto en la primera versión como en la versión actualizada, en el caso de los profesionales de la salud, habla de 3 códigos éticos fundamentales, ¿no? Que serían un poco los 3 pilares para la actuación o para el manejo del perito cuando se enfrenta a una víctima que ha podido ser sometida a tortura. Y esos 3 códigos son los mismos que empleamos en nuestra práctica diaria en el resto de los ámbitos de la medicina. El primero y el más importante de todos, bueno, no sé si el más importante de todos, pero uno de ellos es el de la lealtad al paciente. Y la lealtad al paciente es con el paciente y por encima de todo lo demás, por encima de los empleadores, por encima de las autoridades, incluso por encima de las leyes. O sea, la lealtad al paciente, los médicos juran o juramos dedicarnos a mejorar la salud del paciente con conciencia y dignidad sobre cualquier otro interés. Eso quiere decir que somos los encargados de proteger no solo la salud física, sino la salud mental. Y en el contexto de la tortura, hablando específicamente de la tortura, la salud que yo llamaría biopsicosocial. O sea, los pacientes son o somos personas que vivimos en un contexto, que tenemos una situación social determinada y que esa no podemos separarla de nuestra salud física y de nuestra salud mental. Y además tenemos que proteger a los pacientes o tenemos que atender a los pacientes sin discriminación de ninguna clase. Y eso incluye también a las personas recluidas.
Las personas recluidas tienen los mismos derechos en salud y los mismos derechos de atención sanitaria que las personas que no están privadas de libertad. El único criterio que se puede asumir como aceptable para discriminar a un paciente o a una persona con respecto a otra sería el grado de urgencia médica. O sea, ese es el único principio que puede hacer que yo atienda antes a un paciente que a otro. Y las organizaciones internacionales, y entre ellas tenemos la Declaración de Lisboa, que habla de los derechos de los pacientes, hablan de que incluso cuando la legislación, el gobierno o cualquier otra autoridad niegue esos derechos, es el médico el que tiene, o la médica, la responsabilidad de buscar los medios para denunciarlo y para poder restaurarlos. Entonces, estos códigos vienen dados por los organismos, por las sociedades científicas, a las que pertenecemos los médicos y las médicas, y por los organismos internacionales. Y la verdad es que se van renovando conforme la medicina se va haciendo, va renovándose también y se va haciendo cada vez más moderna. Otro de los pilares o otro de los códigos éticos sería el consentimiento informado o el derecho a la autonomía del paciente. Entonces, en la medicina de Hipócrates, que hablábamos antes, el médico es el que tenía el conocimiento del cuerpo humano, el conocimiento de cómo enfermaba el organismo y sabía qué era lo que había que hacer para sanar, y la verdad es que el paciente tenía poco que decir ahí. El médico pautaba unos remedios y el médico tenía un papel pues muy de sumisión y de acatar las órdenes del médico. La medicina moderna no tiene nada que ver con esa estructura. Se asume que el profesional de la salud lo único que tiene es el conocimiento de cómo enferma, de cuáles son los procesos patológicos, de cómo llegar a los diagnósticos y de cómo llegar a un proceso terapéutico. Y la función del médico es proveer dar esa información al paciente para hacerle partícipe de todo el proceso y que el paciente, con la información que el médico o la médica le da, sea capaz de decidir sobre su propio proceso o su propia enfermedad. Para que el paciente tenga la capacidad de decidir, esta información debe ser comprensible. O sea, los médicos tenemos un lenguaje, una jerga en la que nos movemos de una manera natural y a veces nos cuesta ser capaces de traducir nuestra jerga a un lenguaje más común. Y eso es muy importante y además lo explicita el manual, tanto en su versión antigua como en la versión nueva. Es fundamental que el médico sea capaz de traducir sus indicaciones para hacerlas comprensibles a los legos, ya sea el paciente como también para los otros para los otros profesionales que participan en el proceso, para los abogados, para los jueces, que tienen que ser capaces de interpretar nuestros informes. Entonces, la información debe ser sobre todo y el manual insiste mucho y es muy categórico en esto. O sea, debo informar al paciente de qué es el procedimiento que se va a empezar, qué puede esperar de él, qué fases va a tener, para qué sirve, qué pasa si se niega, se puede negar. Tiene que saber que el paciente puede rechazar algunas exploraciones, puede rechazar el proceso, puede rechazarlo en su globalidad o puede rechazarlo de manera parcial. O sea, a lo mejor puede decir, mira, yo voy a empezar este procedimiento, pero no quiero realizarme pruebas invasivas, o no quiero que dentro de la exploración física se me hagan fotografías, o no quiero pues una parte muy concreta del procedimiento. Y que el paciente se niegue a algunas partes o se niegue al proceso no debe servir, no debe ser un perjuicio para que siga la investigación o que siga el procedimiento que habíamos empezado. Entonces, es la esencia del consentimiento informado o de la autonomía del paciente es empoderar al paciente dentro de todo el proceso de salud. Y en la tortura es fundamental. En la tortura es fundamental porque en la tortura estamos haciendo valoraciones que tienen implicaciones
ya no solo clínicas, sino implicaciones probablemente judiciales, implicaciones pues en un proceso que con mucha probabilidad va a hacerse público en algunos casos. O sea, tiene unas connotaciones éticas mucho más importantes probablemente, o no sé si importantes, pero particulares con respecto a la práctica clínica habitual. Y el tercer pilar, que no es menos importante, que es muy complicado muchas veces, es la confidencialidad o el secreto profesional. O sea, es verdad que todos asumimos que lo que pasa dentro de la consulta del médico se queda ahí y que la información que yo le voy a dar al médico o al profesional de la salud o a la médica es una información que no va a salir de la consulta. Entonces, es un deber del médico proteger ese secreto y es un derecho de los pacientes. Y solo se puede anular con el consentimiento del paciente. Y si en algún caso, como es en el caso de una evaluación para hacer un informe pericial, ese secreto no va a poder asegurarse, porque lo que se hable en esa consulta va a derivar en un informe pericial y ese informe pericial pues se va a hacer público en un proceso, el paciente debe tener esa información, debe saber que lo que se habla en esta consulta no va a someterse a secreto profesional y con esa información decidir el paciente qué tipo de información o qué tipo de procedimiento nos quiere dar, ¿no? Pero bueno, esos serían un poco los tres pilares o los tres códigos éticos fundamentales de la profesión médica en general. Gracias, Marina. Importante el tema que acabas de tratar. Existe la creencia, lo hemos escuchado en bastantes escenarios equivocadamente, de que el dictamen médico-psicológico bajo el protocolo de Estambul es obligatorio para una persona que quiera acreditar ser víctima de tortura. Ya planteábamos en otra cápsula que no es así, que la carga de la prueba en casos de tortura o malos tratos está en el Estado. Y tú nos hablas ahora de la importancia y de las implicaciones éticas del consentimiento informado. El consentimiento informado es un prerequisito para la evaluación médico-psicológica bajo el protocolo de Estambul. Esto quiere decir entonces que sin ese consentimiento informado no se puede adelantar la evaluación, que no es obligatorio que una víctima que quiera acreditar tortura deba someterse a esta evaluación. No, o sea, desde luego son dos puntos. Por un lado, no es obligatorio tener un informe pericial dentro de un caso de investigación para tortura y por otro lado, es obligatorio que la persona firme el consentimiento informado, esté de acuerdo en empezar este proceso. Entonces, cuando a finales del siglo XX se empiezan a reunir diferentes expertos y expertas de diferentes disciplinas para intentar pensar la manera de abordar el tema de la tortura y se empieza a gestar el manual, el protocolo de Estambul. En aquellos momentos todo se gesta en torno a una serie de ejes, ¿no? Y es que la tortura ocurre en sitios en los que no se ve, ocurre por parte de los funcionarios del Estado y entonces la idea es cómo intento visualizar eso o cómo le puedo dar la voz a la víctima de manera que yo pueda sacar todas estas cosas a la luz. Entonces, parece que el informe médico a veces es la única herramienta que puede tener la víctima como para, entre comillas, demostrar o defender delante de las autoridades que se ha producido un proceso como la tortura, ¿no? Porque la tortura no se ve, porque es la palabra de la víctima contra la de funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Y entonces, y en ese sentido, y porque la tortura provoca daños físicos, psíquicos y, bueno, lo que hablábamos, biopsicosociales en lo que es todo el entorno de la víctima y parece que el profesional de la salud pues es el más indicado para evaluar
las secuelas o los daños que puede provocar la tortura en la persona. Entonces, se está pensado como una herramienta más, que a veces, como decíamos, es la única que tiene la víctima. Según van pasando los años y según vamos conociendo más sobre las diferentes formas de tortura, según nos vamos digitalizando y de repente todo el mundo tiene un teléfono móvil y puede grabar algo en un momento determinado, según los estados son más conscientes de que tienen que investigar este tipo de procesos. La carga más importante, efectivamente, como decías y como se ha hablado en otras cápsulas, es en la investigación del procedimiento. Si hay una prueba audiovisual, si hay una prueba de algún otro tipo, probablemente no sería necesario que la víctima pasara por la experiencia o por lo que supone someterse a un examen médico pericial del grado de detalle y de profundización que tiene el protocolo de Estambul. Entonces, la víctima tiene que saber cómo es el procedimiento, hasta dónde vamos a profundizar, hasta dónde va a tener que abrirse, hasta dónde va a tener que contar cosas, y tiene que saber si esa es su única herramienta, porque a lo mejor o hay otras formas con las que afrontar su caso. Y si la persona no quiere someterse a lo que es ese proceso, está en todo su derecho a rechazar participar o someterse a una evaluación médico-pericial bajo los principios del protocolo de Estambul. Luego ya depende de nosotros como en la medicina. O sea, yo le puedo decir a un paciente que tiene un infarto y el paciente tiene derecho para decir me lo trato o no me lo trato. Y tengo que conocer que si no me lo trato, pues a lo mejor me muero. Pero es que soy adulto y tengo la capacidad de decidir sobre mi salud. Entonces ya forma parte de nuestra ética como profesionales cuando consideremos que en un caso concreto sí que va a ser muy importante el tener a lo mejor un informe pericial. Y entonces seremos nosotros los que tengamos la responsabilidad un poco de explicar cuáles son los beneficios frente a los problemas, a qué cosas, qué partes del protocolo a lo mejor puede hacer que le van a resultar más fáciles y cuáles a lo mejor no hay que hacer porque en este caso no son necesarias. Bueno, dar la información para que la persona pueda tomar su decisión. Pero el consentimiento claramente es una salvaguarda. O sea, el consentimiento informado es una salvaguarda para el paciente, pero es una salvaguarda también para todo el proceso de evaluación. Porque nosotros le tenemos que contar a la persona quién va a estar en la entrevista, de qué manera se va a hacer, dónde se va a hacer, qué vamos a... Y con toda esta información, y es una salvaguarda para que si yo soy un juez y recibo un informe pericial a la luz del protocolo de Estambul y yo vea que hay un consentimiento informado firmado y yo vea el detalle que hay en el consentimiento informado, eso me puede dar a mí como juez o jueza la medida de si ha podido haber coerción, de si se ha sometido libremente al procedimiento, de si en la entrevista puede haber alguien que esté de alguna manera creando algún tipo de presión, etcétera, etcétera. Pero bueno, es tan importante el consentimiento informado que un examen médico que se realizara sin el consentimiento informado no tiene valor clínico, puede constituir un delito y desde luego puede anular un informe pericial. Gracias, Marina. Ahora quiero adentrarme un poco más en algo que mencionaste al comienzo y son los dilemas éticos. Algunos de esos escenarios a los que se enfrentan los profesionales de la salud cuando están adelantando evaluaciones de casos de posible tortura. En el protocolo original, estos dilemas éticos hacían parte del capítulo sobre ética, pero en el protocolo 2022 se ha incluido un nuevo capítulo que trata específicamente del rol de los profesionales de la salud en diferentes contextos. ¿Qué temas y en particular qué dilemas cubre este nuevo capítulo?
A ver, dentro de los dilemas éticos con los que nos encontramos, bueno, son de diferentes tipos, ¿no? Porque en realidad los códigos éticos o los códigos deontológicos son interpretables, o sea, son unas normas de conducta, pero luego los profesionales de la salud nos enfrentamos a situaciones concretas y en cada situación hay que valorar un poco qué códigos éticos se están manejando en esa situación y hilar muy fino, ¿no? Entonces, aparecen dilemas muchas veces. Lo primero porque pueden chocar, nos podemos encontrar en una situación en la que un código ético choca contra otro código ético, por ejemplo. Uno de los casos que aparecen en el manual es si yo acudo como profesional de la salud a una prisión, me entrevisto con varios presos, me informan de que han sido sometidos a tortura por parte de un funcionario público, pero me piden silencio y me piden secreto profesional porque no quieren que esa información salga de ahí porque tienen miedo a represalias, ¿no? Entonces, en este momento hay varios códigos que intervienen, ¿no? Está por un lado la lealtad al paciente, o sea, yo como médico o como médica soy el protector o la protectora de esta persona, mi lealtad es para con él, sé que si no digo nada probablemente esos malos tratos o esa tortura se va a seguir produciendo y si no se produce con esta persona, a lo mejor se va a producir con otras y tengo el deber de proteger no solo al paciente que me lo cuenta, sino a la sociedad. Pero por otro lado, tengo un deber con el paciente de secreto profesional, ¿no? Entonces, ¿cómo manejamos estos dilemas? Pues no hay una fórmula ideal, no hay una receta de cocina en la que decir, pues esto se maneja así, o este pesa más o este pesa menos, sino que tenemos que buscar un poco las estrategias para abordar cada situación en concreto. Entonces, en este caso, pues el manual puede plantear que a lo mejor se puede programar una visita un tiempo después, hacer una evaluación aleatoria de las personas recluidas y a lo mejor sin señalar a los que nos han contado buscar señales de que haya violencia en la cárcel, o a lo mejor se puede intentar convencer a la persona de que se digan unas cosas y otras no. O sea, me refiero que ahí tenemos luego que buscar estrategias adecuadas a cada caso en concreto, ¿no? Cuando dos códigos se enfrentan uno contra el otro. Y el manual lo que recomienda es pues hacer una valoración objetiva de qué riesgo vital hay para esa persona dejándolo en eso o hablando o no hablando o manteniendo el secreto o actuando, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que hay que valorar. Aparecen dilemas también cuando es una ley la que está en contraposición con un código ético, ¿no? Cuando de repente una ley determinada en un determinado estado le pone al médico en la tesitura de actuar en contra de su código deontológico, ¿no? Pues a lo mejor en algunos casos pues de exámenes que no son necesarios o que son humillantes para las mujeres o con la población reclusa o con algún tipo de etnia que le obligan a discriminar o a denunciar. Y ahí el manual y los organismos de Naciones Unidas y las sociedades y las organizaciones médicas colegiales son drásticas en esto. O sea, los profesionales de la salud tienen la obligación de proteger a las personas contra las leyes que atentan contra la dignidad o que discriminan, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí es verdad que el manual pone peso también en las organizaciones médicas colegiales y en las sociedades científicas que deben proteger a estos profesionales que se van a enfrentar a una ley o a unos funcionarios para poder ejercer su labor, ¿no? Y luego habla también de otros dilemas distintos, ¿no? Que es qué pasa cuando yo soy, lo hablábamos también un poco al principio, cuando yo soy un profesional con doble obligación o con obligaciones conflictivas, ¿no? Que yo soy un funcionario de prisiones o que yo soy un profesional de la salud de una comisaría
o que el puesto en el que yo trabajo hace que tenga una serie de deberes para con la institución. Y el manual y en su o sea, el manual nuevo es casi diría yo que más tajante que en su primera versión. Es claro en el sentido de la obligación de estos profesionales para con sus pacientes y de que es el profesional el que tiene que asegurar su independencia y no solo eso, sino que en determinados contextos es el protector. El profesional de la salud tiene el papel de proteger a las personas vulnerables. Entonces, tiene el papel de proteger a los menores, de proteger a las personas en discriminación, de proteger a los reclusos o reclusas, frente a lo mejor la organización o el empleador, ¿no? Entonces, estos son un poco los dilemas en los que la verdad es que la nueva versión del protocolo profundiza mucho. Gracias, Marina. Perfecto el tiempo para cerrar. Siempre un gusto conversar contigo. Estoy segura que esta cápsula será de gran ayuda no solo para entender mejor el contenido del protocolo, sino además su origen y para corregir los casos en que se ha dado una interpretación errónea de su alcance y de su uso. Muchísimas gracias y bueno, a todos hasta la próxima.